Si no fuera tan trágico, hasta daría mucha risa. No cabe duda que nuestro país es surrealista, ya lo dijo Salvador Dalí. Es más surrealista México que yo, eso decía. De verdad que lo que acaba de pasar en relación a Salvador Cienfuegos, pues deja un muy mal sabor de boca. Vienen muchas ideas a la cabeza que dan mucha vergüenza. Yo creo que lo más importante de lo que acaba de pasar es que tenemos muy claro, ya lo sabíamos, pero ahora queda muy claro, es muy evidente que al ejército se le ha dado un poder muy grande. Si no es que ya lo tenía y ahora están empezando a utilizarlo. Yo digo que sí se ha aumentado este poder del ejército durante el actual gobierno y eso es evidente, ¿no? Ellos están participando en todo, absolutamente en todo. Tienen más labores de civiles que nunca en la historia. Ahora ya hasta entregan libros de texto, solamente por dar un ejemplo. Construyen hospitales, construyen aeropuertos, construyen refinerías, construyen trenes mayas, todo, o sea, están en todo. Y esto que acaba de ocurrir, pues es una muestra muy clara de cómo el ejército manda. Y es muy peligroso. La negociación tuvo que ser más o menos así. Se sabe que los militares se pusieron de puntas, ¿no? Se le pusieron los pelos de puntas cuando detuvieron a Salvador Cienfuegos en Estados Unidos y que hubo una presión muy fuerte dentro del ejército. Se dividió como en dos bandos. Se colocaron los que estaban contra la detención y otros que pues, se pusieron del lado de que estaba bien, ¿no? De que lo hubieran detenido, pero eran más los que estaban contra la detención. Y como López Obrador les ha entregado tanto poder, pues lo presionaron hasta a tal grado que lo mandaron casi a ponerse de rodillas en Estados Unidos. No a él, pues el que estuvo haciendo las negociaciones fue el delincuente Ebrard, con tal de que regresaran a Salvador Cienfuegos. ¿Qué ganaba Estados Unidos con esto? Porque aquí se vería pues, también como una debilidad gringa, ¿no? Se mostrarían débiles. Ganaba algo muy importante, lo que no ha ocurrido hasta el día de hoy, que México reconociera la victoria de Joe Biden, porque todo viene en los mismos tiempos, ¿no? En los mismos tiempos. Y por eso muy probablemente López Obrador ha permanecido callado hasta este momento, haciéndose el pato, escondiéndose tras la doctrina Estrada, cuando sabemos que ha felicitado a otros ganadores de elecciones en los últimos años, sin que siquiera haya sido validado el triunfo de estas personas por las cortes o por las instancias legales de sus países. Entonces, pues eso ganaba Estados Unidos y en este caso Donald Trump. Y supongo que fue una de las condiciones que le pusieron a López para acceder a lo que acaba de acceder el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para los militares que Salvador Cienfuegos regresara a México? Bueno, porque iba a ser un embarradero allá de militares, iban a salir nombres, no solamente de militares, también de gobiernos, de políticos. Salvador Cienfuegos muy probablemente habría mencionado a Peña Nieto, a Calderón. Esto cierra las posibilidades de que Calderón o Peña Nieto aparezcan pues en Estados Unidos mencionados en juicios. Ya nada más nos queda una esperanza que se llama Genaro García Luna, ¿no? Entonces era muy probable que salieran a relucir muchos generales embarrados con la delincuencia organizada. Muchos. Y el ejército no se lo podía permitir porque entonces pues se acababa toda su fachada de que son incorruptibles, los buenos, los héroes, los benditos soldados, los non plus ultra, los mejores, ¿no? Se acababa, ¿no? La leyenda de que los militares eran incorruptibles, que su amor a la patria, su servicio a la nación, se acababa.
Eso iba a pasar. E indudablemente, Salvador Cienfuegos, al no declararse culpable en Estados Unidos, nada más le quedaba un caminito, una cadena perpetua. Nada más. Entonces, esa fue la forma de presionar de Salvador Cienfuegos. No me declaro culpable, nos vamos a juicio y en el juicio voy a soltar nombres a diestra y siniestra. Si se hubiese declarado culpable, Salvador Cienfuegos, probablemente no habría pasado esto. En ese momento, cuando él se declaraba culpable, pues lo sentencian y se acabó. ¿Es usted culpable de este cargo, de este cargo y de este cargo? Sí, sí soy culpable. Bueno, a la cárcel, cadena perpetua. No, bueno, ahí no le habría caído la cadena perpetua. Allí le habrían caído menos años. Probablemente muchos. Él iba a morirse en la cárcel, ¿no? De todas maneras. Entonces, pues él dijo, bueno, la forma de presionar a México para que a su vez reaccione México y los militares me apoyen, pues es esta. Yo no me declaro culpable, como no me declaro culpable, nos vamos a juicio, y ese era el mensajito que le mandaron al ejército. Y si no me apoyan, y le dijeron a López también, ¿sabes qué? Si no apoyamos a Salvador Cienfuegos, en el juicio va a abrir la boca y va a embarrar a muchos de nosotros. Y si tú permites eso, híjole López, se me hace que hasta un golpe de estado te damos. Porque nosotros somos los incorruptibles, los buenos, los héroes, y no podemos desprestigiarnos de esa manera. De verdad, o sea, la presión tuvo que haber sido de esa forma. Y entonces López ya, con los cascarones en la garganta, dijo, no, pues sí, voy a tener que someterme una vez más, así como me sometí ante Trump, así como me sometí ante los intereses económicos, así como me sometí ante empresarios, así como me he sometido siempre, porque eso ha hecho, pues hoy me someto al ejército. Queda bien claro que en México los militares tienen un poder que ni siquiera nos imaginamos, y es muy grave. El que está en la presidencia, pues es un títere de los poderes económicos y de las fuerzas armadas de nuestro país, y es muy muy claro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues muy probablemente Salvador Cienfuegos regrese a nuestro país en su carácter de civil. A lo mejor ni siquiera lo tocan, a lo mejor puede pasar, o hacen la finta. Creo que eso es lo más. Va a regresar probablemente sin que sea una entrega del gobierno de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República, que lo entreguen detenido. Eso no creo que pase. A lo mejor llegando a México, porque va a llegar en avión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va a tomar un taxi, bueno, van a ir por él sus choferes, ha de tener muchos, y lo van a llevar a su casita y allí va a estar. Y probablemente Gertz Manero, lo detenga o lo lleve a juicio, pero pues, ¿ustedes creen que a Salvador Cienfuegos la Fiscalía General de la República lo va a meter a la cárcel? O sea, bueno, los jueces. ¿Ustedes creen, en serio, de verdad, no pueden con los que tienen ya detenidos? Ya leyeron sobre el caso Lozoya las últimas. Los testigos claves de Lozoya ya se negaron a declarar. O sea, era una simulación nada más. De todas maneras, en esto, sea como sea, Salvador Cienfuegos en México ya ganó, porque ya no es cadena perpetua. En nuestro país no existe esa pena. Tiene la posibilidad de negociar a lo mejor con la fiscalía. Vámonos a poner en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal se va a juicio, lo investigan y él pues negocia con la fiscalía. Y a lo mejor le caen unos 4 o 5 añitos, algo así como ha pasado con Javier Duarte, y se acabó. O sea, ya ganó. Y en la negociación, pues obviamente, a lo mejor da nombres de 2, 3 gatos de medio pelo, pero de los jefazos ya no. Eso iba a ocurrir en Estados Unidos, pero en México ya no. Oye, Salvador, está bien, ok, vamos a ponernos de rodillas ante Trump para que pues, el Departamento de Justicia y la Fiscalía y no te vayan a echar pleito y que pues, te llevemos a México. Sí. Oye, pero allá en México das 2, 3 nombres
No vayas a mencionar a mis generales, mis generales, esos de alto rango, esos no, no te preocupes, esos no los mencionamos, tú llévame para allá. Conste, no menciones a mis generales, que son los héroes. Mi gobierno está sostenido por ellos. Sin ellos se me derrumba todo el castillo de naipes que tengo, porque ni las bases sociales de los adoctrinaditos pueden sostenerme. No te preocupes, tú llévame para allá. Eso fue lo que pasó. Y es una vergüenza. Siempre he dicho que a mí me da mucho coraje que se lleven a los delincuentes a Estados Unidos y que allá les hagan juicio y que allá los sentencien, porque pues parece que en México no tenemos la capacidad de hacer eso, ¿no? Por tanta corrupción de la que dice López que ya no hay. Y entonces dirán ustedes, ¿y por qué entonces te enojas porque regresan a Salvador Cienfuegos? Porque no lo detuvieron en México. Porque en México ni siquiera había cargos presentados contra él, ellos mismos lo dijeron, nosotros no sabíamos, López dijo yo no sabía nada, se enojaron hasta porque la investigación fue hecha a sus espaldas, no sabían nada. En México a Salvador Cienfuegos no se le investigaba de nada. Entonces ahora que lo regresen, pues sí da coraje, porque seguramente en México no va a pasar nada. Seguramente, ya lo verán ustedes. Dicen por ahí, es una prueba de fuego contra Gertz Manero. No, pues ya está todo acordado. Lo más probable es que, para taparle el ojo al macho, les digo, lo más probable es que vaya 2, 3, 4 años a la cárcel. Se acabó. En Estados Unidos a Salvador Cienfuegos le iban a dar cadena perpetua, porque o lograba demostrar él, porque así es la justicia, aunque tendría que ser de otra forma, o lograba demostrar que las pruebas de la fiscalía eran falsas, o por las pruebas que tenía la fiscalía, Salvador Cienfuegos se ganaba cadena perpetua. Porque tenían todo, se hablaba de llamadas, se hablaba de videos, se hablaba de tantas pruebas. Iba directito a una cadena perpetua. Y en México pues ni siquiera existe la pena. Hoy ganaron los militares y ganó la corrupción y ganó la impunidad. Ya de estar feliz Salvador Cienfuegos, riéndose de verdad. Miren nada más, para que vean qué chido soy y qué peso tienen mis guachos. Oigan, pues yo salía y daba la cara por ellos. ¿Se acuerdan cuando nos regañó por meternos con ellos? ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso va a pasar en México. Eso va a ocurrir y se acabó. Decían que eran diferentes. No son diferentes, son exactamente la misma porquería. Ahorita el que respiró tranquilo fue Enrique Peña Nieto y también seguramente el delincuente Calderón. Respiraron tranquilos. Y mañana el discurso de López, ustedes lo van a escuchar en la mañanera, va a girar en torno a que, pues es que no está bien que se lleven, pues si los delitos los cometieron acá, pues acá los vamos a juzgar, pues nosotros somos bien buenos. Ya. Pues entonces que nos regresen a la Barbie, que nos regresen al Chapo, que nos regresen a Ociel Cárdenas, que nos regresen a García Luna, que nos regresen a todos ellos, por favor. Ojo, este era un general en el sexenio, fue secretario en el sexenio de Peña Nieto. ¿Por qué no pide lo mismo por García Luna? Pues es que ese es del sexenio de Calderón y López solamente trae bronca con Calderón. Con Peña no, a Peña lo ama. ¿Sí lo notan? Y los gringos pues no nos regresan a los otros pues porque no son militares. Nada más. Entonces que mañana que salga López Obrador a decir, pues es que los delitos los cometió, ya ven que así se traba, ¿no? Los cometió en México, entonces acá les vamos a juzgar. Ya, ustedes que hay un montón de delincuentes extraditados, pues cada que se llevan a uno, siempre lo he dicho aquí en los videos, hasta les ha de aburrir cuando les digo que pues ya que ni modo que se los lleven, porque sabemos que en México salen libres. En un ratito no les pasa nada, pero sí me da mucho coraje porque son delitos que se cometen en México, no en Estados Unidos. Y acá no pagan.
Pero pues en este caso la situación es distinta, ¿no? En este caso, pues en México ni siquiera había investigación de nada. Qué fuerte está el ejército en México. Eso, en lugar de enorgullecernos, nos debería preocupar. Nos debería preocupar mucho, mucho. Eso no está bien. A López lo tienen agarrado de los cascarones. Por eso va a regresar Salvador Cienfuegos. Y siguen diciendo que son diferentes. Vamos a ver qué se da en estos días. Seguramente va a salir más información. Pues ahí la vamos a estar compartiendo. Viva la impunidad. Que no